Imagina un pueblo pequeño, perdido entre las montañas, donde las leyendas no son solo historias, sino realidades que siguen pesando sobre cada rincón. Un lugar donde el pasado no se olvida y las sombras de viejas traiciones parecen alargarse con cada generación. ¿Te atreverías a regresar? Isabela, una joven que había huido de ese pueblo años atrás, regresa al lugar que juró nunca pisar de nuevo. La noticia de la enfermedad de su abuela la ha obligado a enfrentarse a un pasado oscuro que había querido olvidar. Pero al llegar, descubre que el pueblo de San Pedro está marcado por una serie de muertes misteriosas y todo parece estar relacionado con una historia antigua, una mujer llamada María Dolores, condenada injustamente hace más de 100 años. ¿Sabías que el rencor de una sola persona puede arrastrar a toda una comunidad? ¿Que las heridas del pasado, si no se curan, pueden generar un ciclo de sufrimiento interminable? Y lo más impactante de todo, ¿qué pasaría si te dijera que las muertes en San Pedro podrían ser una manifestación de esa venganza que nadie pensó que pudiera volver? En este vídeo, te sumergirás en un misterio tan profundo que cuestionarás si el verdadero enemigo está en el aire, en las tierras o en lo más oscuro de nuestros propios corazones. Pero hay algo que Isabela sabe muy bien: solo enfrentando lo que hemos hecho, podremos librarnos de lo que nos persigue. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Porque, al igual que Isabela, hay momentos en los que solo la valentía y el perdón pueden romper un ciclo de sufrimiento, pero a un precio que nadie está dispuesto a pagar. Acompáñame en este viaje hacia lo desconocido, donde cada respuesta abre la puerta a nuevas preguntas y donde el precio de la justicia es más alto de lo que imaginas. ¿Qué harías tú si te enfrentases al dolor y las injusticias del pasado? Vamos a descubrirlo. La lluvia caía con fuerza sobre el pequeño pueblo de San Pedro, como si el cielo mismo tratara de borrar las huellas de un pasado que nunca dejó de acechar. Isabela miraba a través de la ventana del autobús, observando las casas encaramadas en las colinas y las calles empedradas que parecían hablar de tiempos mejores. El paisaje no había cambiado mucho desde la última vez que estuvo allí, hacía más de 10 años. Pero algo en el aire estaba diferente, más pesado, más sombrío. San Pedro siempre había sido un lugar tranquilo, pequeño, donde todos se conocían y las noticias viajaban rápido, como un susurro en el viento. Pero ahora, con cada milla que el autobús avanzaba hacia el pueblo, Isabela sentía como el peso de la historia se colaba bajo su piel. Había algo inquietante en el ambiente, algo que no podía comprender aún, pero que le ponía un nudo en el estómago. La noticia de la enfermedad de su abuela, doña Teresa, había llegado con rapidez. Nadie sabía exactamente qué le pasaba, pero su estado era grave. Isabela no había tenido otra opción que regresar. A pesar de la distancia y los años de silencio, sentía que su abuela aún era la única persona que realmente la comprendía. Después de todo, doña Teresa siempre había sido el pilar de la familia, el faro que guiaba a todos, a pesar de sus extraños silencios y sus historias que no siempre parecían de este mundo. El autobús se detuvo en la plaza principal, donde la iglesia vieja dominaba la escena, al igual que lo había hecho durante generaciones. Isabela descendió lentamente, ajustando la bufanda alrededor de su cuello, como si quisiera protegerse del aire cargado de secretos. En el pueblo, la vida no parecía haberse detenido. Las mujeres en las puertas de las casas conversaban en voz baja, los niños jugaban en las calles polvorientas y el aroma a pan recién hecho salía de la panadería. Pero había algo en los ojos de las personas, algo que Isabela no podía ignorar. Las miradas se cruzaban fugazmente, llenas de curiosidad y, sobre todo, de temor. Como si estuvieran esperando que algo sucediera, algo que ya sabían que estaba por ocurrir. El pequeño pueblo de San Pedro había estado en shock durante las últimas semanas, conmocionado por una serie de muertes inexplicables. Al principio, la gente pensó que eran simples accidentes o muertes naturales, pero cuando comenzaron a suceder una tras otra, el miedo se apoderó de todos. Las murmuraciones empezaron a extenderse como un veneno, y el nombre de María Dolores comenzó a ser mencionado una vez más. María Dolores, la mujer que había sido condenada hace más de 100 años por un crimen que nadie creía que había cometido. La mujer que fue ahorcada en la plaza principal, frente a todos, en medio de gritos y acusaciones. La mujer cuyo espíritu, según decían, aún rondaba por las calles del pueblo. Isabela siempre había escuchado historias sobre ella. Su abuela había hablado en ocasiones sobre la injusticia que había sufrido, pero nunca de manera clara. Era como si doña Teresa temiera abrir viejas heridas. Sin embargo, algo le decía a Isabela que el regreso a San Pedro no solo era por su abuela. Había algo más, algo que la llamaba a descubrir lo que realmente ocurrió en ese fatídico día, 100 años atrás. Caminó por las calles empedradas hasta llegar a la casa de su abuela, una construcción antigua, de techos bajos y paredes gruesas que siempre olía a hierbas secas y madera envejecida. Al abrir la puerta,
El aroma familiar la envolvió como un abrazo cálido, pero su corazón se apretó al ver a doña Teresa en la cama, frágil y casi irreconocible. La mujer que siempre había sido tan fuerte, tan llena de vida, ahora parecía una sombra de sí misma. Doña Teresa levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de historias no contadas. «Isabela», murmuró, su voz débil pero firme. «Qué bueno que has vuelto. No sé cuánto tiempo más me quedará, pero hay algo que debes saber, algo que no puedes ignorar». Isabela se sentó a su lado, tomando su mano arrugada entre las suyas. La vieja sabía más de lo que quería admitir, y por alguna razón, Isabela sentía que el regreso al pueblo no solo tenía que ver con su abuela. Algo oscuro estaba al acecho, algo que no era natural. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero la sensación de presagio en el aire era cada vez más fuerte. Algo estaba por suceder en San Pedro, algo que cambiaría todo para siempre. Justo cuando Isabela pensaba en lo que su abuela podría revelarle, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Isabela se levantó, con la sensación de que algo le decía que no debía abrir, pero lo hizo de todos modos. Al otro lado estaba José, su amigo de la infancia, con una expresión seria. «Isabela», dijo, mirando más allá de ella, como si estuviera buscando algo, «tenemos que hablar. Hay cosas que necesitas saber, cosas que no puedes ignorar si vas a quedarte aquí». José siempre había sido el tipo de persona que prefería no hablar demasiado, pero su tono grave hizo que Isabela sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba pasando en San Pedro? ¿Y cómo estaba todo relacionado con la historia de María Dolores? Las piezas comenzaban a encajar y Isabela sentía que, de alguna manera, su destino estaba irremediablemente atado al de este pueblo y sus oscuros secretos. Antes de que pudiera responder, José la miró fijamente y con una voz baja y temblorosa dijo: «El pueblo está hablando. Las muertes no son accidentales. María Dolores ha vuelto». El aire de San Pedro se había vuelto denso, como si el pueblo estuviera reteniendo la respiración colectivamente. Isabela no pudo dormir esa noche. La lluvia golpeaba contra las ventanas y el eco de las palabras de José resonaba en su cabeza: «María Dolores ha vuelto». La frase era absurda, pero no podía ignorar la intensidad de su voz y la gravedad de su mirada. En San Pedro, las leyendas no eran solo historias para asustar a los niños, eran parte de la vida cotidiana, de la forma en que los habitantes entendían el mundo. Por la mañana, el sol apenas asomó entre las nubes y las noticias recorrieron el pueblo como un incendio en un campo seco. Otra muerte. Esta vez había sido Victoria, una mujer conocida por ser estricta y, según los rumores, por ocultar oscuros secretos familiares. Su cuerpo había sido encontrado en las afueras del pueblo, con marcas alrededor del cuello que recordaban a una soga. La similitud con la ejecución de María Dolores era inconfundible. José apareció temprano en la casa de doña Teresa para contarle a Isabela lo que había sucedido. No necesitaba decir mucho, la expresión de su rostro era suficiente. Isabela lo siguió hasta el lugar donde encontraron a Victoria. Al llegar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El ambiente estaba cargado, como si el suelo mismo guardara rencor. La escena estaba acordonada, pero eso no impidió que los curiosos se congregaran en los alrededores, murmurando con temor. «La encontraron aquí», dijo José, señalando un viejo árbol torcido, cuyas ramas parecían dedos esqueléticos apuntando al cielo. La tierra alrededor estaba revuelta, como si alguien hubiera luchado por su vida. Isabela miró alrededor, tratando de encontrar algo que los demás hubieran pasado por alto. Su mirada se detuvo en un pequeño colgante que brillaba débilmente entre las hojas. Lo recogió con cuidado. Era un relicario antiguo, oxidado por el tiempo, pero con un grabado claro, las iniciales MD. «¿Esto es?», preguntó, sin terminar la frase. José asintió lentamente. «Dicen que es de María Dolores, el mismo que llevaba cuando la ahorcaron». Isabela no podía creerlo. El objeto parecía un eco del pasado, una prueba de que las historias que le contaba su abuela no eran solo fantasías. Decidió llevar el relicario consigo, a pesar de las miradas inquietas de José. De vuelta en casa, Isabela mostró el hallazgo a su abuela, quien reaccionó con un jadeo débil, pero alarmado. «Ese relicario», murmuró doña Teresa, su voz temblorosa, «era suyo. Lo arrojaron al pie del árbol cuando la ejecutaron. Dijeron que estaba maldito». Isabela quería saber más, pero su abuela se cerró como un libro. Sin embargo, lo poco que dijo fue suficiente para que Isabela empezara a conectar los puntos. Si el relicario realmente pertenecía a María Dolores, ¿por qué había aparecido ahora y en la escena de una muerte tan inquietante? Esa noche, mientras doña Teresa dormía, Isabela volvió a hablar con José. Necesitaban respuestas,
y no podían esperar a que alguien más las encontrara. Victoria era descendiente de Ana Valverde, ¿verdad?, preguntó Isabela, recordando un detalle vago de las historias de su abuela. José asintió. Sí, Ana fue una de las principales testigos en el juicio de María Dolores. Dicen que su testimonio fue lo que la condenó. La conexión era clara, pero aterradora. ¿Significaba esto que María Dolores estaba buscando venganza contra las familias de quienes participaron en su juicio? Si era así, ¿quién sería el siguiente? El día siguiente trajo más revelaciones. Mientras revisaban viejas notas en la casa de doña Teresa, Isabela encontró un diario polvoriento en un rincón del desván. Pertenecía a su bisabuelo, y las páginas estaban llenas de entradas sobre el juicio de María Dolores. Había detalles perturbadores, declaraciones de testigos que parecían contradictorias, rumores de sobornos y una creciente histeria colectiva que llevó a la condena de una mujer inocente. Pero lo más impactante fue una nota escrita al margen, casi ilegible por el paso del tiempo. Ella dijo que no descansaría hasta que todos pagaran. Isabela sintió un escalofrío mientras leía esas palabras. ¿Podría realmente haber algo de verdad en las historias de venganza sobrenatural? El diario parecía confirmar lo que José y otros en el pueblo ya temían, que las muertes no eran casuales, sino parte de algo mucho más oscuro. Esa tarde, el pueblo estaba más inquieto que nunca. En la plaza, las conversaciones eran susurros nerviosos y la iglesia estaba más concurrida de lo habitual. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sentían que algo estaba ocurriendo. Isabela, por su parte, decidió visitar a una mujer mayor que había sido amiga cercana de su abuela, Rosario. Rosario vivía en una casa pequeña al final del pueblo, rodeada de flores marchitas que parecían reflejar la decadencia de San Pedro. Era conocida por sus conocimientos de las historias antiguas y los secretos que nadie más se atrevía a mencionar. «Sabía que vendrías», dijo Rosario cuando Isabela cruzó el umbral. «Siempre supe que el regreso de María Dolores estaría conectado contigo». Isabela se estremeció. ¿Qué sabía Rosario que nadie más parecía querer admitir? La anciana le contó más sobre el juicio, sobre cómo las muertes de los descendientes de los involucrados parecían estar siguiendo un patrón. Victoria era solo la última de una larga lista de personas que habían encontrado su fin de manera extraña. Y, según Rosario, no sería la última. Si no descubres la verdad, Isabela, ella no se detendrá. Nadie en este pueblo está a salvo. Mientras regresaba a casa, con el relicario en el bolsillo y las palabras de Rosario retumbando en su mente, Isabela supo que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. María Dolores no era solo una historia de fantasmas, era una sombra real, una fuerza que había despertado para ajustar cuentas. El reloj de la iglesia marcó las 8 y el sonido de las campanas resonó en el aire frío de la noche. Isabela sabía que el tiempo se estaba acabando. Tenía que actuar antes de que otra vida fuera tomada, pero aún no sabía cómo detener algo que no pertenecía a este mundo. El silencio en San Pedro estaba volviendo cada vez más pesado, como si el aire mismo estuviera presionado por la historia no resuelta que se cernía sobre el pueblo. Isabela no podía sacudirse la sensación de que el regreso de las muertes no solo era una coincidencia. El pueblo, tan tranquilo y apartado de las ciudades grandes, parecía haber despertado a algo que había estado dormido por generaciones, esperando el momento adecuado para salir a la luz. El relicario que había encontrado junto al cadáver de Victoria no dejaba de darle vueltas en la cabeza. No solo era un objeto antiguo, sino que representaba un vínculo tangible con el pasado. ¿Por qué había aparecido ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? A la mañana siguiente, Isabela se dirigió nuevamente a la vieja biblioteca del pueblo. Sabía que, en algún lugar entre las polvorientas estanterías y los viejos libros, debía haber más pistas. Su abuela siempre le había hablado de los documentos que guardaban la verdad oculta, pero nunca le había dado acceso directo a ellos. Ahora, Isabela sentía que no tenía tiempo para esperar respuestas en las sombras. El edificio de la biblioteca estaba tan antiguo como el pueblo mismo, con sus ventanas de cristal sucio que apenas dejaban pasar la luz. Isabela empujó la puerta con la mano y entró al interior, donde el olor a papel viejo y madera se mezclaba con la humedad del ambiente. Cada estantería parecía un recordatorio de cuánto tiempo había pasado desde que alguien había intentado entender lo que realmente había ocurrido en San Pedro. Al fondo, en una mesa cubierta por una capa de polvo, encontró lo que buscaba, un viejo archivo de madera con la etiqueta Juicio de María Dolores. Lo tomó con cuidado y lo abrió, sabiendo que estaba a punto de sumergirse en algo que cambiaría su vida para siempre. Dentro del archivo, encontró un conjunto de documentos amarillentos, algunos desmoronados por el tiempo. Uno de ellos destacaba por su fecha, Juicio de María Dolores, 1824.
Era un expediente que relataba los detalles de su condena, las acusaciones y los testimonios de quienes la habían llevado al patíbulo. Según el informe, María Dolores había sido acusada de brujería y de asesinar a una niña llamada Luciana, hija de una de las familias más influyentes del pueblo. Pero lo que Isabela encontró más inquietante fue el nombre de Ricardo Vallejo, un abogado local que había ayudado a que la sentencia se cumpliera. Ricardo Vallejo. Isabela lo conocía de oídas, ya que su abuelo siempre había hablado de él como un hombre astuto y peligroso. La noticia de que un miembro de su familia había estado involucrado en el juicio de María Dolores la sorprendió profundamente. ¿Qué implicación tenía su familia en todo esto? Con la carpeta aún en las manos, Isabela decidió buscar más información sobre Ricardo Vallejo. Preguntó a algunos de los pocos habitantes mayores que quedaban en San Pedro, pero nadie parecía querer hablar abiertamente sobre él. Todos se limitaban a hacer un gesto de desdén y cambiaban de tema rápidamente, como si el simple hecho de mencionar su nombre pudiera invocar algo oscuro. Solo una persona aceptó hablar de él, el padre Joaquín, el sacerdote del pueblo. Era un hombre mayor, con un porte respetable, pero cuya mirada parecía siempre estar llena de secretos. Nadie sabía mucho sobre él, solo que había llegado al pueblo hacía muchos años y que tenía conocimientos profundos sobre la historia de San Pedro. Isabela decidió visitarlo. Al llegar a la iglesia, un edificio austero y rodeado de árboles retorcidos, notó que el ambiente estaba inusualmente frío. El padre Joaquín la recibió sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese momento. «Sé por qué estás aquí, Isabela», dijo, su voz suave pero cargada de una sabiduría sombría. «María Dolores no es un fantasma cualquiera. Ella ha estado esperando durante mucho tiempo. El juicio fue solo el principio de una historia que aún no ha terminado». Isabela lo miró, confundida. ¿Cómo podía saber tanto? «¿Qué quieres decir?», preguntó con cautela. El sacerdote suspiró profundamente y la condujo a un pequeño despacho en el fondo de la iglesia, donde las velas titilaban con una luz tenue. En 1824, el pueblo decidió que María Dolores debía morir. Se le acusó de brujería, pero lo que realmente ocurrió fue mucho más oscuro. Ella era una mujer diferente, poderosa de una manera que la gente no comprendía. Aquellos que la acusaron sabían que, al condenarla, no solo la destruían, sino que también protegían sus propios secretos. Y los secretos son lo que nos trae hasta aquí, hasta las muertes que están ocurriendo ahora. Isabela sentía que todo lo que había aprendido hasta ese momento solo la sumía en más preguntas. El padre Joaquín continuó. Ricardo Vallejo fue clave en su condena, pero él no era el único implicado. Otros, muchos otros, contribuyeron a la caída de María Dolores. Sus descendientes están pagando ahora por los pecados de sus antepasados. Esa es la venganza que ella busca. El ciclo nunca termina. Isabela sintió que todo el peso de la historia caía sobre sus hombros. ¿Qué podía hacer ella, una joven que acababa de regresar al pueblo, para detener algo tan antiguo y tan arraigado? Y lo que era aún más perturbador, ¿su familia también estaba implicada? ¿Era ella parte de la razón por la que las muertes seguían ocurriendo? ¿Cómo podemos detenerla?, preguntó, casi en un susurro. El sacerdote la miró fijamente, y en sus ojos vio algo que la hizo temblar. Hay un lugar, en el bosque, donde la tierra aún guarda la memoria de lo sucedido. Es allí donde todo comenzó. Si deseas romper el ciclo, Isabela, tendrás que enfrentarte a la verdad y confrontar los fantasmas del pasado. Solo entonces podrás liberar a este pueblo de la maldición. La revelación cayó sobre Isabela como un rayo. La historia de María Dolores estaba más cerca de lo que pensaba. La conexión entre las muertes y el pasado era demasiado clara para ignorarla. La única forma de detener lo que estaba sucediendo era desentrañar los secretos más oscuros de San Pedro, enfrentándose no solo a las fuerzas sobrenaturales, sino también a los crímenes de los que nadie quería hablar. Isabela sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Tenía un propósito ahora, romper la maldición de María Dolores. Pero, ¿sería capaz de soportar la verdad que estaba por descubrir? La noche llegó como una manta oscura sobre el pueblo de San Pedro. Isabela no pudo dejar de pensar en las palabras del padre Joaquín. La clave para romper el ciclo de muertes, de sufrimiento, parecía estar en el bosque, un lugar que no solo albergaba secretos enterrados en la tierra, sino también la misma esencia de lo que había dado origen a todo el horror que ahora estaba acosando a San Pedro. Isabela, sin embargo, no podía ir sola. José, fiel a su lado desde el primer momento, había decidido acompañarla en esta búsqueda. Juntos se prepararon para enfrentar lo que fuera que estuviera esperando en ese lugar apartado. La noche, aunque fría y tenebrosa, parecía ofrecerles un respiro al menos, pues el pueblo ya no les miraba con la misma indiferencia. Estaba claro que muchos de los habitantes comenzaban a tomar en serio lo que se estaba viviendo.
Las historias, que antes solo eran cuentos para niños, ahora se habían vuelto la única explicación lógica a las muertes. La caminata hacia el bosque fue silenciosa. La luz de las linternas temblaba con cada paso que daban, iluminando las sombras que se alargaban entre los árboles como brazos invisibles. No hubo palabras durante el trayecto, ninguno de los dos quería romper el clima sombrío que los rodeaba. En el fondo, ambos sabían que este viaje podría ser el último. El bosque de San Pedro no era un lugar común. Era antiguo, imponente, y sus árboles parecían tener siglos de historia. Isabela se sintió pequeña, como si el tiempo mismo estuviera suspendido en ese espacio, atrapado entre las ramas que cubrían el cielo y las raíces que se extendían profundamente bajo la tierra. Había algo en el aire que la hacía sentir que no solo caminaba por un bosque, sino que atravesaba las mismas memorias del pueblo, atrapadas en cada árbol, en cada rincón. José, que caminaba a su lado, le apretó el brazo con firmeza. «Estamos cerca», dijo, apenas un susurro. «Siento que hay algo aquí. Algo no está bien». Isabela lo miró con una mezcla de incertidumbre y determinación. Lo que José sentía era exactamente lo mismo que ella. No era solo una corazonada, sino una sensación profunda de que algo los observaba desde las sombras. Poco después, llegaron a un claro. Allí, en medio de la espesura del bosque, se encontraba una vieja estructura de piedra. Era un altar antiguo, cubierto por enredaderas y musgo, con marcas extrañas grabadas en sus muros. Isabela sintió una sacudida en su pecho. Este era el lugar al que se refería el padre Joaquín. Este era el sitio donde todo había comenzado. Se acercaron al altar y el aire pareció volverse más denso, como si la tierra misma estuviera respirando con ellos. Isabela se agachó y tocó una de las piedras que formaban el altar. Estaba fría, pero al contacto, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Fue entonces cuando vio algo que la hizo detenerse. En el centro de la estructura, enterrado en la tierra, había un círculo de piedras mucho más antiguo que el altar mismo. Parecía que alguien había marcado ese lugar como el epicentro de algo que no podía ser descrito con palabras. José se agachó junto a ella, observando el círculo. Este lugar está sellado, como si alguien intentara evitar que se destapara lo que está enterrado aquí. De repente, Isabela escuchó un susurro, un sonido tenue que parecía provenir de las piedras mismas. Un eco lejano. Era una voz. Al principio, no estaba segura de lo que oía, pero luego las palabras comenzaron a aclararse. Era el susurro de una mujer, suave, pero cargado de una profunda tristeza. «Ayúdame». Isabela retrocedió, su corazón acelerado. No había dudas, esa voz era de María Dolores. Su espíritu estaba allí, más cerca de lo que ella había imaginado. José, al ver la expresión aterrada de Isabela, se acercó a ella. «¿La escuchaste?», preguntó, pero ya sabía la respuesta. Isabela asintió lentamente. «Está aquí, y no solo eso, está pidiendo algo que no entiendo». La voz volvió a hablar, esta vez más fuerte, más urgente. «Ayúdame, o todos morirán». Isabela sintió que su mente comenzaba a nublarse. ¿Qué debía hacer? La maldición de María Dolores estaba viva, y no solo era una cuestión de justicia. El espíritu no pedía venganza, sino liberación, pero de una forma que Isabela no comprendía completamente. Algo aún permanecía atrapado en ese círculo, algo que no debía ser liberado sin pagar un precio. De repente, una sombra se deslizó entre las piedras. Isabela dio un paso atrás, sorprendida, y vio una figura etérea salir de las sombras. Era la figura de una mujer alta, vestida con ropas antiguas y desgarradas. Su rostro era una mezcla de tristeza y furia, pero sobre todo, había algo más en sus ojos, algo que Isabela no podía ignorar: desesperación. «María Dolores», exclamó, casi sin quererlo. La figura la miró fijamente. Un estremecimiento recorrió la columna de Isabela, como si el viento le acariciara la piel. La mujer abrió la boca, pero la voz que emanó de su ser no era la misma que los susurros del aire. Era una voz clara, profunda y llena de poder. «¿No me llamaste antes? Ahora será demasiado tarde». La mujer habló con una furia contenida, pero en su tono había un eco de angustia. La voz reverberaba en el aire, como un lamento. José dio un paso hacia atrás, su cara llena de temor. «Isabela, cuidado», gritó, pero la joven estaba petrificada. La figura comenzó a avanzar hacia ella, flotando por encima del suelo. «¿Por qué?», preguntó Isabela, con voz temblorosa. «¿Por qué sigues matando?». El espíritu se detuvo, pero sus ojos no se apartaron de ella. «Porque la justicia nunca llegó». Las palabras de María Dolores se clavaron como cuchillas en su mente. «Y ahora, yo soy la justicia».
Nadie en este pueblo será libre hasta que todos paguen. Isabela, paralizada por el miedo, intentó pensar en lo que el sacerdote le había dicho. Confronta la verdad. ¿Qué verdad? La culpa de este pueblo, las mentiras, las traiciones, todo lo que había comenzado con la condena injusta de una mujer. ¿Era esa la verdad que debía enfrentar? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un grito de dolor salió de la boca de María Dolores. La tierra tembló bajo sus pies y las sombras se arremolinaron, oscureciendo el claro aún más. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse lentamente, como si la tierra misma la estuviera reclamando. El precio. La voz de María Dolores se desvaneció entre el viento, dejando solo un susurro final. El precio será tu sacrificio. Isabela se levantó, con el corazón latiendo en su pecho. José la miraba, sin entender completamente lo que había ocurrido, pero sabía que algo había cambiado. El ciclo aún no se había roto, y ahora Isabela sabía que el único modo de acabar con todo eso era dar un paso aún más grande, un paso hacia un destino que no sabía si estaba dispuesta a aceptar. El aire en el claro del bosque seguía pesado. Isabela, temblorosa, se quedó quieta por un momento, mirando el espacio vacío donde el espíritu de María Dolores había desaparecido. Las palabras resonaban en su mente, taladrando sus pensamientos. El precio será tu sacrificio. Sacrificio. ¿Qué quería decir con eso? Isabela no podía evitar pensar que, en algún lugar de la historia, su vida estaba entrelazada con la condena de María Dolores. El sentimiento era tan profundo, tan persistente, que le costaba respirar. ¿Qué había descubierto realmente en aquellos documentos? ¿Por qué se sentía tan conectada con aquella tragedia ancestral? José la miró, claramente preocupado, pero sabía que no podía forzarla a hablar en ese momento. La situación estaba fuera de su control y algo le decía que Isabela, de alguna forma, ya intuía lo que debía hacer. ¿Te encuentras bien?, preguntó, su voz quebrada por la preocupación. Isabela se giró lentamente hacia él, tratando de ordenar sus pensamientos. No le era fácil admitir lo que sentía, pero sabía que no podía ignorarlo. La conexión no era solo con el espíritu de María Dolores, sino con algo mucho más cercano, su propia familia. José, creo que lo que me dijo el sacerdote tiene sentido. Todo esto está relacionado con mi familia, dijo, con la voz quebrada, pero decidida. José frunció el ceño, confundido. ¿Tu familia? ¿Cómo? Pensé que solo era una historia de viejos. No. Isabela respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Los documentos que encontré en la biblioteca mencionaban a Ricardo Vallejo, el abogado corrupto que manipuló el juicio de María Dolores. Lo que no me esperaba era descubrir que Ricardo era pariente de mi abuelo. De alguna manera, los Vallejo han estado involucrados en esto todo el tiempo. José se quedó en silencio, asimilando lo que Isabela acababa de decir. De repente, el escenario ya no parecía tan claro. No solo estaban luchando contra un espíritu vengativo, sino contra un legado de mentiras y complicidad que trascendía generaciones. Entonces, ¿tu familia sabía algo sobre esto?, preguntó José, con cautela. Isabela asintió, apretando los labios. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero a medida que lo hacían, la verdad era más oscura y pesada de lo que jamás había imaginado. Mi abuela, doña Teresa, siempre ha hablado de las tragedias del pasado, pero nunca quiso hablar de los detalles. Hace mucho tiempo, supe que había algo relacionado con Ricardo Vallejo, pero no me imaginé lo que realmente implicaba. Ella siempre decía que la familia Vallejo estaba maldita, que algo había sucedido en ese juicio que aún no podía ser enfrentado. Ahora entiendo por qué. José frunció el ceño, más preocupado que nunca. Entonces, ¿tú crees que el sacrificio que María Dolores exige tiene que ver con tu familia? Isabela cerró los ojos, tomando aire. Algo le decía que sí. Las piezas se alineaban de una manera que no podía ignorar. María Dolores había sido acusada injustamente por la familia de los Vallejo, y ahora la venganza se estaba cobrando con los descendientes de aquellos que ayudaron a condenarla. Era un ciclo de culpa y sufrimiento que nunca había terminado, y ella, Isabela, de alguna manera, era parte de ese ciclo. Isabela miró a su alrededor, el claro oscuro, la espesa vegetación del bosque, como si el mismo aire las envolviera. Algo dentro de ella despertó. ¿Era el miedo? Sí, pero también algo más, una determinación inquebrantable. Si su familia estaba involucrada en la tragedia de María Dolores, entonces debía ser ella quien enfrentara esa carga. Tenía que romper el ciclo, y no podía esperar más. Con ese pensamiento claro en su mente, Isabela se levantó de donde había estado sentada en el suelo. José, viendo el cambio en su postura, la observó en silencio. «Voy a hablar con mi abuela»,
dijo Isabela con firmeza, sin titubear. Sabía que ese era el siguiente paso, el único paso posible. José asintió. No dijo nada, pero el silencio entre ambos comunicaba más que 1000 palabras. Isabela había tomado una decisión, y sabía que iba a ser difícil. Con la luz de las linternas apagada, el bosque parecía desmoronarse a su alrededor, como si los árboles, las sombras y el viento guardaran en ellos las historias olvidadas que necesitaban ser desenterradas. El camino de regreso al pueblo fue tenso. La sensación de que algo estaba a punto de suceder colgaba sobre ellos como una nube. Al llegar a la casa de doña Teresa, la vieja casona a las afueras del pueblo, Isabela apenas pudo contener la ansiedad que la consumía. Golpeó la puerta con firmeza. Al principio, no hubo respuesta. Luego, una sombra se movió detrás de la cortina y finalmente, la puerta se abrió. Doña Teresa, con su cabello canoso recogido en un moño y su mirada penetrante, la miró en silencio. Sus ojos reflejaban una sabiduría que solo los años podían otorgar, pero también algo más, el miedo. ¿Qué has descubierto, niña?, preguntó doña Teresa, su voz grave, casi inaudible. Isabela entró en la casa, y José la siguió de cerca. Sabía que ese momento había llegado. Miró a su abuela con una mezcla de determinación y temor. Abuela, sé lo que ocurrió. Sé lo que hizo Ricardo Vallejo y sé cómo mi familia estuvo involucrada en la condena de María Dolores. Tienes que contarme todo. Necesito saber la verdad. Doña Teresa la miró por un largo momento y en sus ojos se reflejó una tristeza que Isabela nunca había visto antes. Finalmente, la vieja mujer suspiró profundamente y la invitó a sentarse. Lo temía, sabía que este día llegaría. Doña Teresa se sentó frente a Isabela, su voz temblando levemente. Tu abuelo y yo siempre supimos que lo que ocurrió con María Dolores era una injusticia, pero en aquellos tiempos no teníamos poder para detenerlo. Ricardo Vallejo fue un hombre corrupto, pero el verdadero culpable fue el pueblo entero. Los mismos que te miran hoy con desconfianza, los mismos que aún guardan sus secretos, fueron quienes la condenaron. Y sí, la maldición ha estado aquí desde entonces. Isabela escuchaba, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras de su abuela le confirmaban lo que ya había intuido, pero la verdad era aún más dolorosa de lo que había imaginado. Todo estaba conectado, todo se remontaba a la injusticia de un juicio, a la complicidad de su propia familia. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Isabela, con los ojos brillando de determinación. Doña Teresa la miró profundamente, como si estuviera viendo a alguien más en ella. Después, con voz temblorosa, dijo: el único modo de romper la maldición es enfrentarla de frente. El sacrificio debe ser hecho por alguien de nuestra sangre. Solo entonces el ciclo se romperá y María Dolores podrá descansar. Pero, ¿eso te costará más de lo que crees, Isabela? Isabela sintió una oleada de miedo recorrer su cuerpo, pero ya no podía echar atrás. El destino de San Pedro y el suyo propio estaban entrelazados de forma irrevocable. La pregunta ya no era si debía hacerlo, sino qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar a su pueblo y liberar el alma de una mujer que había sufrido una muerte injusta. Lo haré, dijo, con firmeza. Doña Teresa la miró con tristeza, sabiendo que la joven no estaba completamente preparada para lo que se avecinaba. Pero también entendía que no había otra opción. Entonces, prepárate, el sacrificio que pide María Dolores no es algo que se pueda tomar a la ligera. Pero si realmente quieres liberar a todos, Isabela, tendrás que enfrentarlo. La noche había caído sobre el pueblo de San Pedro, y con ella, una niebla espesa que lo cubría todo, como un manto oscuro que envolvía cada rincón. Isabela, con la mirada fija y el corazón palpitante, caminaba hacia el cementerio con paso decidido. La resolución en su interior había crecido durante las horas que había pasado en la casa de su abuela, procesando las palabras que acababa de escuchar. El sacrificio era inevitable, y debía ser ella quien lo realizara. José la acompañaba en silencio. Aunque no comprendía completamente el peso de la decisión de Isabela, sabía que, en el fondo, no había vuelta atrás. La joven estaba determinada a acabar con la maldición, y él no podía dejarla sola en esta última parte del viaje. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras atravesaban el pueblo, como si las sombras de la noche pudieran escuchar cualquier sonido que pudieran hacer. Cuando llegaron al cementerio, la atmósfera era aún más opresiva. Las tumbas, antiguas y desmoronadas por el paso del tiempo, se alzaban como guardianes silentes de los secretos olvidados del pueblo. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había estado aquí varias veces, pero nunca de noche, nunca con la sensación de que algo muy antiguo y poderoso la observaba. Los susurros del viento entre las ramas de los árboles y el crujir de las hojas caídas parecían estar hablándole en un lenguaje que solo ella podía entender.
Vamos, dijo Isabela, su voz firme pero baja, como si no quisiera perturbar la quietud de la noche. José asintió y la siguió hasta el fondo del cementerio, donde la tumba de María Dolores se erguía solitaria, a la sombra de un roble viejo. La lápida estaba cubierta por un manto de musgo, y alrededor, el terreno parecía haber sido abandonado por años. Pero lo que más destacaba era el extraño símbolo indígena grabado en la piedra, el mismo que Isabela había visto en los antiguos textos que había encontrado en la biblioteca del pueblo. Un símbolo que nunca había sido completamente comprendido por los habitantes de San Pedro. Isabela se agachó ante la tumba, tocando la fría piedra con la punta de los dedos, como si tratara de encontrar algún rastro de la mujer que había sido ejecutada aquí hacía más de 100 años. José, de pie a su lado, observaba en silencio, con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. «Este es el lugar donde todo comenzó», murmuró Isabela, mirando el símbolo con una mezcla de miedo y fascinación. José se acercó un poco más, agachándose también. «Este símbolo, ¿sabes lo que significa?», preguntó. Isabela lo miró, su expresión seria. Sabía lo que ese símbolo representaba, un antiguo pacto, un pacto hecho con espíritus, con fuerzas que el pueblo había olvidado pero que, como todo lo olvidado, nunca había dejado de existir. «Es parte de la maldición», dijo finalmente. Lo que ocurrió aquí no fue solo un acto de justicia fallida. Fue un sacrificio, pero no solo de la vida de María Dolores. Fue un sacrificio que quedó marcado en la tierra y el pueblo nunca se liberó de él. Este símbolo es un sello, algo que nos mantiene atrapados en su ciclo. José la miró preocupado, no le gustaba cómo sonaba eso. «¿Y qué podemos hacer?», preguntó con una voz que denotaba una mezcla de desesperación y temor. Isabela miró hacia el horizonte, donde la luna comenzaba a asomarse entre las nubes. Su luz plateada iluminaba tenuemente el cementerio, como si todo el paisaje estuviera esperando algo. «Tenemos que romper el ciclo», dijo con determinación, levantándose de la tumba y dando unos pasos hacia el centro del cementerio. «Para esto, necesitaremos algo más que palabras». José la miró, comprendiendo al instante lo que estaba por suceder. La joven iba a realizar un ritual antiguo que tal vez podría liberar el alma de María Dolores, pero también sabía que este ritual podría ser mucho más peligroso de lo que Isabela estaba dispuesta a admitir. Isabela comenzó a caminar alrededor de la tumba de María Dolores, observando el símbolo grabado en la piedra, como si estuviera calculando algo, trazando mentalmente un plan. En sus manos llevaba una vela encendida, cuyo resplandor proyectaba sombras inquietantes sobre las tumbas cercanas. Mientras caminaba, murmuraba palabras en voz baja, palabras que José no entendía, pero que sentían extrañas, antiguas, casi como un eco del pasado. Parecían formar parte de un idioma olvidado, como si el propio aire del cementerio estuviera reconociendo esa invocación. Al llegar de nuevo frente a la tumba de María Dolores, Isabela se detuvo y colocó la vela en el suelo. La luz titilaba, proyectando sombras que se alargaban, como si estuvieran buscando escapar del alcance de la llama. José se acercó un paso más, sin apartar los ojos de Isabela. La tensión en el aire era palpable. La noche se había vuelto más densa, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. «¿Qué estás haciendo?», preguntó José, con una mezcla de preocupación y temor. Isabela, sin mirarlo, levantó una mano en señal de silencio. Su mirada estaba fija en la tumba y por un momento parecía que se había sumido en algún tipo de trance. La brisa comenzó a moverse, agitando las ramas de los árboles, y el viento frío recorrió el cementerio, como si algo invisible se estuviera despertando. Con un suspiro profundo, Isabela comenzó a hablar más fuerte, las palabras ahora sonando con una fuerza inusitada. Era como si invocara algo más allá de este mundo, algo que había estado esperando por mucho tiempo. Cada palabra, cada sílaba parecía agitar la atmósfera, como si los ecos de la historia finalmente estuvieran despertando de su letargo. «María Dolores, espíritu vengativo, ya no serás más prisionera de esta tierra. Tu sufrimiento terminó y el ciclo de dolor se romperá. Escucha nuestras palabras, escucha el arrepentimiento de aquellos que te hicieron daño y el sacrificio que será hecho por aquellos que aún llevan la culpa». Un crujido recorrió el suelo bajo sus pies y un aire gélido recorrió el cementerio, como una ola de frío que se desbordaba. Los árboles parecían inclinarse hacia ella, como si el mismo bosque estuviera escuchando la invocación. José dio un paso atrás, sintiendo que la atmósfera comenzaba a cargar con una energía densa, oscura. De repente, el viento se detuvo. La calma que siguió fue aún más inquietante. La vela comenzó a parpadear violentamente, como si un soplo invisible estuviera tratando de apagarla. Isabela no se movió,
pero sus manos temblaban y su rostro mostraba el esfuerzo de mantener el control. «Isabela», dijo José, su voz quebrada por el miedo, «esto no está bien». Antes de que pudiera decir más, un grito desgarrador atravesó el aire, cortando el silencio como una daga. Isabela se giró bruscamente, y José sintió que su corazón se detenía al ver lo que estaba sucediendo. Una figura translúcida apareció entre las sombras, flotando sobre la tumba. Era una mujer, de cabello largo y oscuro, su rostro marcado por una expresión de dolor y desesperación. María Dolores. La aparición era aterradora, sus ojos reflejaban siglos de sufrimiento, y el aire a su alrededor se volvió aún más pesado. La figura se acercó lentamente, y Isabela sintió como la energía de la maldición parecía envolverla. «¿Qué has venido a hacer, niña?». La voz de María Dolores resonó en el aire, no como una palabra pronunciada, sino como un eco, como una vibración que atravesaba el alma. La mujer estaba allí, pero también parecía ser parte de la niebla, parte de la oscuridad. Isabela se armó de valor y levantó la cabeza. «Vengo a liberar tu alma, a poner fin al ciclo de sufrimiento. Tú no eres la única víctima aquí, María Dolores. La injusticia cometida sigue viva, y yo vengo a romper ese lazo». El espíritu la miró fijamente, como si evaluara sus palabras. Un estremecimiento recorrió la figura de María Dolores y un susurro de viento pasó por el cementerio. La figura comenzó a girar lentamente, como si la respuesta ya estuviera tomada, pero antes de que pudiera responder, una risa sombría retumbó en el aire. Isabela y José dieron un paso atrás, atónitos. «Liberarm, romper el ciclo, ¿piensas que el sufrimiento se borra tan fácilmente?». La voz de María Dolores se tornó más intensa, más furiosa. «Los que participaron en mi condena aún viven, y ninguno de ellos ha pagado lo suficiente. Tú no entiendes lo que significa cargar con esta maldición». Isabela apretó los puños, luchando por no ceder al miedo. Sabía lo que debía hacer, y aunque la amenaza de la venganza de María Dolores se cernía sobre ella, no podía dar marcha atrás. El sacrificio se hará, no por venganza, sino por liberación. Las almas de los inocentes también deben encontrar descanso. 2. Maurice's Descanser. Ya basta de más sufrimiento. El espíritu de María Dolores dejó escapar un grito aterrador que heló la sangre. En ese momento, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar y el aire se cargó de una energía oscura y poderosa. Isabela sintió como el peso de la maldición se levantaba y caía sobre ella. La figura se acercó a ella, casi flotando, y la luz de la vela se extinguió de repente. La oscuridad la rodeó, y el espíritu de María Dolores susurró en su oído: «Tu sacrificio será el último». Isabela se arrodilló frente a la tumba, mirando el símbolo grabado en la piedra. En ese instante, todo pareció detenerse. Los ecos del pasado se mezclaron con el presente y la energía de la maldición se acumuló alrededor de ella. Su respiración era la única señal de que aún estaba viva, de que todavía tenía el control. Entonces, algo sucedió. En la oscuridad, el suelo comenzó a agitarse nuevamente. Un destello de luz apareció de entre las sombras y la figura de María Dolores pareció vacilar, como si la fuerza de la maldición comenzara a disolverse. Isabela miró hacia arriba, sorprendida al ver que la aparición de María Dolores se desvanecía lentamente. Su rostro, antes lleno de furia, comenzaba a suavizarse. La furia de la mujer se desvanecía, reemplazada por algo más profundo, más sombrío: la aceptación. La maldición se estaba rompiendo. «Has hecho lo correcto», susurró el espíritu, su voz ahora mucho más suave. «Por fin, el ciclo llega a su fin». Y en ese preciso momento, la niebla que había envuelto el cementerio comenzó a disiparse. La oscuridad cedió ante la luz de la luna, y el aire se sintió menos denso, menos opresivo. Isabela, temblorosa pero decidida, permaneció arrodillada ante la tumba de María Dolores, mientras una paz inusitada comenzaba a llenar el aire. José se acercó lentamente, su rostro reflejando una mezcla de alivio y asombro. El sacrificio de Isabela había sido la clave para liberar al pueblo, pero también le había costado una parte de su alma. Con el espíritu de María Dolores finalmente en paz, el ciclo de sufrimiento se rompió y San Pedro comenzó a sanar. El amanecer trajo consigo una luz suave y cálida que iluminaba el pequeño pueblo de San Pedro, como si el sol intentara borrar las huellas del sufrimiento que había dejado la noche anterior. Isabela, de rodillas frente a la tumba de María Dolores, aún temblaba, no solo por el frío que la envolvía, sino también por la fuerza del sacrificio que acababa de realizar. Su cuerpo se sentía pesado, como si una parte de su alma hubiera quedado atrás, atrapada en las sombras que había enfrentado. Pero a medida que el aire se volvía más claro y el sol se alzaba sobre el horizonte, una sensación de liberación comenzaba a invadirla, una paz que parecía tan ajena,
tan nueva, que casi no podía comprenderla. José la observaba en silencio, desde atrás, sin saber qué decir. Sabía que ella había hecho lo necesario para romper la maldición, pero también entendía que las consecuencias de ese sacrificio serían mucho mayores de lo que ella había anticipado. La joven se levantó lentamente, su rostro aún marcado por la tensión, pero su mirada parecía más resuelta, como si finalmente hubiera encontrado una respuesta a las preguntas que la habían atormentado durante tanto tiempo. «Lo logramos», dijo Isabela con voz baja, mirando el símbolo en la tumba, ahora desvanecido, como si nunca hubiera existido. José asintió, sin palabras, y la acompañó en su regreso al pueblo. El aire se sentía diferente mientras caminaban de vuelta. Algo había cambiado, y el pueblo parecía estar reaccionando a ese cambio, aunque de forma lenta y cautelosa. Los murmullos de los vecinos, que antes hablaban de las muertes y de la maldición, se habían calmado. El miedo había dado paso a una atmósfera de incertidumbre, pero también de esperanza. Sin embargo, Isabela sabía que aún quedaba mucho por hacer. La historia de María Dolores no era la única sombra que oscurecía a San Pedro. Al llegar a la casa de su abuela, doña Teresa la recibió con una mirada que, aunque llena de preocupación, también contenía una ligera sonrisa de alivio. La anciana había estado esperando su regreso, sabiendo que algo importante había sucedido, pero no entendiendo completamente lo que había implicado. «Has hecho lo que tenías que hacer, ¿verdad?», preguntó doña Teresa, sin rodeos, como si ya supiera lo que Isabela había enfrentado. Isabela la miró, asintiendo. «Sí, abuela, la maldición se rompió. María Dolores está en paz ahora». Doña Teresa suspiró, cerrando los ojos por un momento, como si las palabras de su nieta le trajeran una carga de recuerdos olvidados, de antiguas historias que había guardado en lo más profundo de su corazón. «Siempre supe que había algo más, algo que había quedado sin resolver», murmuró doña Teresa. «Pero nunca me atreví a hablar. El pasado tiene una forma de atraparnos, de no dejarnos ir. Tu familia ha estado vinculada a esta tragedia durante generaciones». Isabela se sentó junto a ella, tomando sus manos arrugadas con suavidad. «Lo sé. Descubrí que mi abuelo tuvo algo que ver con la condena de María Dolores. Fue parte de lo que permitió que todo esto sucediera». La anciana la miró con ojos profundos, como si pudiera ver más allá de lo que Isabela le había contado. «¿Tu abuelo?». Doña Teresa hizo una pausa. «Sí, él fue uno de los que ayudó a sellar el destino de María Dolores, pero no fue el único. Todos en este pueblo tienen algo que ver con lo que sucedió. Todos hemos cargado con la culpa. Tú, hija mía, has sido la única valiente en enfrentarlo». Isabela sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. No solo su familia había estado involucrada, sino todos los que aún habitaban San Pedro, como si la culpa estuviera impregnada en el propio aire del lugar. La injusticia de hace 100 años no había sido solo la condena de una mujer inocente, sino una condena colectiva que había marcado a todos los habitantes de la aldea, generaciones enteras atrapadas en un ciclo de sufrimiento. «¿Y ahora qué?», preguntó Isabela, buscando una respuesta en los ojos de su abuela. Doña Teresa la miró fijamente, como si estuviera pesando sus palabras con cuidado. «Ahora, hija, debemos mirar hacia adelante. El pasado ya no puede cambiarse. Lo que tú hiciste anoche fue romper ese ciclo, pero la verdadera sanación de este pueblo, de todos nosotros, solo puede comenzar cuando aceptemos lo que hemos hecho. Y eso no será fácil». Isabela asintió lentamente. Sabía que el pueblo aún tenía mucho por hacer. La paz no era algo que llegara de inmediato, ni mucho menos. Aunque la maldición de María Dolores había sido rota, el peso de los secretos, de las vidas rotas y de las tragedias pasadas no desaparecerían tan fácilmente. Con el paso de los días, el pueblo de San Pedro comenzó a cambiar, pero no de la forma en que Isabela había imaginado. La gente dejó de hablar en susurros sobre la maldición y aunque el miedo seguía presente, algo comenzó a crecer en su interior. Una conciencia, una necesidad de redención. La justicia, aunque tardía, comenzaba a aflorar. La gente empezó a confrontar los secretos que habían estado enterrados durante tanto tiempo. Sin embargo, la paz no llegó inmediatamente. Hubo quienes, como Ricardo, nunca pudieron escapar del peso de su culpa. Isabela decidió confrontar a Ricardo, el abogado que había sido responsable de la condena de María Dolores, ahora un anciano que vivía apartado de los demás, en una casa deteriorada, como si el tiempo lo hubiera consumido. Isabela sabía que, aunque la maldición había desaparecido, el hombre que había sido un protagonista en el sufrimiento de tantas vidas debía enfrentar sus propios demonios. La casa de Ricardo estaba en las afueras del pueblo, al final de un camino polvoriento que parecía estar completamente abandonado. Cuando Isabela llegó,
se detuvo frente a la puerta. Al fondo, podía escuchar el crujir de las maderas del hogar. Era una casa solitaria, como la vida del propio Ricardo, desterrado y olvidado por todos aquellos a quienes había traicionado. «¿Ricardo?», llamó Isabela, con la voz firme pero sin rastro de odio. La puerta se abrió lentamente y un hombre encorvado, de rostro arrugado y ojos apagados, apareció frente a ella. «Isabela», dijo Ricardo con voz rasposa, reconociéndola al instante, «sabía que vendrías». El hombre parecía más pequeño de lo que recordaba, más frágil, como si la vida misma le hubiera cobrado el precio por sus pecados. «Vine a hablar contigo», dijo Isabela, mirando fijamente al anciano. Ricardo suspiró y asintió, invitándola a entrar. Sabía que el tiempo se le estaba agotando y que no tenía mucho más que ofrecer. Dentro, la casa estaba desordenada, llena de papeles y objetos rotos. La desolación del lugar parecía reflejar la desolación en su alma. «¿Qué deseas?», preguntó Ricardo, sentado en una silla rota. Isabela lo miró con firmeza. «Quiero que enfrentes lo que hiciste, Ricardo, que de alguna forma, aunque sea demasiado tarde, hagas algo para redimirte. María Dolores murió injustamente y todo lo que pasó en San Pedro fue resultado de tu ambición y tu complicidad». Ricardo cerró los ojos, como si las palabras de Isabela fueran una bofetada que lo dejaba sin aliento. Sabía que no había manera de cambiar el pasado, pero también sabía que ya no podía escapar de la culpa que lo había perseguido toda su vida. «¿Qué quieres que haga?», dijo finalmente, con voz quebrada. «Ya no tengo nada por lo que luchar». Isabela lo miró, vacilante por un momento. Sabía que el sacrificio que él debía hacer era más que físico, necesitaba enfrentar su propia culpa, redimir su alma ante su propio corazón. «No sé si hay algo que puedas hacer para redimirte», Ricardo respondió, «pero debes vivir con lo que hiciste. Eso es lo único que te queda». Ricardo la miró fijamente y en sus ojos brilló una débil chispa de comprensión. Quizá, por fin, entendía que la redención no venía con palabras vacías ni con sacrificios innecesarios. La única forma de hallar la paz era aceptar la culpa y vivir con ella. El hombre asintió lentamente, como si por primera vez en muchos años estuviera dispuesto a enfrentar lo que había hecho. Al salir de la casa, Isabela se sintió extrañamente ligera. Había hecho lo que debía, había liberado al pueblo y, en parte, también había liberado a aquellos que, como Ricardo, nunca pudieron escapar de su propio pasado. Pero la historia de María Dolores, su sufrimiento y su venganza, seguiría viva en la memoria de San Pedro. La redención de los habitantes del pueblo, aunque comenzaba a dar frutos, seguiría siendo un trabajo constante, una lucha por la paz y la justicia. Isabela sabía que el futuro de San Pedro, aunque prometedor, dependería de la voluntad de todos sus habitantes para enfrentar lo que había ocurrido y aprender a vivir con ello. San Pedro comenzó a sanar, lentamente, a medida que los años pasaban. Las generaciones venideras crecerían con la memoria de la tragedia que marcó a su pueblo, pero también con la lección de que, aunque el sufrimiento puede ser eterno, la valentía para enfrentarlo y perdonarlo puede transformar a una comunidad. Y así, la historia de María Dolores se convirtió en un recordatorio eterno de que, para sanar, debemos primero mirar al pasado con valentía, enfrentar la culpa y buscar la redención, no solo para nosotros mismos, sino también para las generaciones futuras. Y así, llegamos al final de esta historia. Un relato que nos ha recordado que el pasado nunca se olvida por completo, pero que también nos enseña que, si tenemos el valor de enfrentar lo que nos atormenta, podemos romper con los ciclos que nos atrapan. San Pedro, aunque marcado por las sombras de una tragedia ancestral, ahora tiene la oportunidad de sanar gracias a la valentía de aquellos que se atreven a desafiar sus propios miedos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Estoy muy agradecido por haber compartido esta historia contigo, por haberte sumergido en los misterios de San Pedro y por ser parte de este espacio donde exploramos juntos los secretos que esconden los pueblos, las familias y, sobre todo, nuestras propias vidas. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un comentario contándome desde dónde nos estás viendo y cuál fue el momento que más te impactó de la historia. Me encanta saber de ti y conocer tu opinión. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hay mucho más por descubrir. Hasta la próxima, y recuerda, el misterio nunca termina, solo cambia de forma. Nos vemos en el próximo video.